Irán elige al nuevo presidente del país en medio de unos comicios que estarían marcados por el abstencionismo. En su votación, el líder supremo pidió a los ciudadanos que sufraguen. 4 candidatos, 3 conservadores y un moderado se disputan la contienda y el favorito es el ultraconservador Ebrahim Raisi. Tenemos análisis en esta emisión. El número de desplazados y refugiados en el mundo sigue subiendo pese a la pandemia y ha alcanzado un nuevo récord de 82,4 millones, el doble de personas desplazadas de manera forzosa que hace una década. Naciones Unidas alertó que en 2020 el aumento fue del 4%. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, víctimas de la dictadura cívico-militar uruguaya de 1973 pidieron justicia y señalaron la importancia de que los responsables sean procesados. El tribunal investiga la responsabilidad del Estado en presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Irán. Más de 59 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al presidente de la nación islámica durante los próximos 4 años. Sin embargo, los comicios prometen estar marcados por el abstencionismo, llevando a que los esfuerzos de los líderes estén centrados en pedirle a la gente que vote. 4 candidatos se disputan la contienda. No obstante, la crisis económica ha generado apatía en los jóvenes que aseguran que no importa quién gane, pues el destino de la nación será el mismo. Al sur de Teherán, Irán. Desempleo, explosión de precios. En Irán, bajo sanciones, la economía está desplomada. ¿Cuánto cuesta? A pesar de su título de abogado, Ali, de 25 años, no puede encontrar trabajo. Decepcionado por la clase política, no votará. Este gobierno debe garantizarnos cosas simples, un futuro real, un trabajo, una vida digna, pero no nos da nada. Entonces no votaré. Un punto de vista que está lejos de ser único. No votaré. No quiero ayudar a elegir un mal gobierno. Soy inquilino. Tengo 3 hijos y llevo 2 años desempleado. Los precios están disparando. Dejé de votar. Pasan su tiempo diciendo que mejorará, pero nada cambia. Por todas partes en las calles de Teherán se puede ver el retrato del favorito en las encuestas, el conservador Ebrahim Raisi. Es como un videojuego, nos controlan. El actor principal cambia de vez en cuando. Un día el señor Rouhani, un día el señor Raisi, un día el señor Ahmadinejad. Cambian, eso es todo. Somos los jugadores y ellos son los capitanes. Los conservadores esperan una participación masiva. Si nadie vota, nada cambiará. Espero que todos participen en esta elección. De lo contrario, es un regalo para nuestros enemigos. Las autoridades temen una abstención récord. El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, critica regularmente los llamamientos para boicotear las papeletas. Mohammad y su hermano Ali nunca se pierden ninguno de sus discursos. Entiendo que hay quejas, pero no puedo aceptar que esto se convierta en una excusa para no votar. Espero que los jóvenes animen a muchos otros a salir a votar. Soy una persona religiosa, sigo las instrucciones de nuestro líder supremo Ali Jamenei y él dice que participar en la votación es un deber religioso, pero muchos no piensan como yo. Durante las elecciones de 2017, más del 70% de los electores acudieron a las urnas. Este año, según los expertos, la abstención podría ser aún más alta. Para analizar las elecciones presidenciales en Irán, las 13º desde la revolución de 1979, conectamos a esta hora con José Antonio Ejido. Él es analista internacional y doctor en sociología por la Universidad Francesa de Provenza. Señor Ejido, bienvenido a France 24. Vemos que el abstencionismo amenaza los comicios y muchos ciudadanos aseguran que no importa quién gane porque el manejo del país será el mismo. ¿Cuál es la línea de estos 4 candidatos? Bien, ahí había 7 candidatos. Buenos días para empezar. Desde donde hablo con ustedes, ha habido varios candidatos que se han retirado en una carta a las autoridades. Se han mantenido 4 candidatos, de los cuales uno, el jefe del Tribunal Supremo, parece que goza del apoyo del líder supremo de la revolución,
y pareciera que es la línea predominante, ¿no?, dentro del pluralismo que existe dentro de un sistema que combina la pluralidad y la competencia política ideológica y a la vez el respeto a la línea ideológica musulmana establecida en la Constitución de 1979, salida de la Revolución Islámica iraní. El líder del país tendrá como principales retos levantar la economía completamente diezmada por las sanciones internacionales y darle un rumbo al acuerdo nuclear de 2015. ¿Cómo se ve el panorama con los candidatos que están en contienda? Mire, aquí parece ser que había una dificultad política entre la línea del presidente saliente Rouhani y la línea que marca el líder de la revolución. Entonces, he escuchado un comentario hoy desde Teherán que señala que lo que va a ocurrir es una mayor homogeneidad, una mayor cohesión entre el nuevo gobierno, sea cual sea este, y el líder de la revolución, de cara a resolver favorablemente algo muy importante para el país, como es la vuelta a los acuerdos con los norteamericanos y las potencias occidentales y las del mundo del 2015, y poder reconstruir la economía y reforzar la relación estrecha que tiene el país con China y con Rusia, para además, como usted bien dice, reconstruir, levantar la economía muy afectada por las sanciones implantadas por la administración Trump desde el 2018, en que se salió de los acuerdos e inmediatamente practicó una política de máxima presión sobre el país. Usted justamente estaba mencionando la difícil situación económica que atraviesa el país. ¿Cómo se le da la vuelta a esta situación? ¿Realmente es una alianza con sus partidarios? ¿El poder adquisitivo de los iraníes realmente está afectado en este momento? Sabe que el país tiene ese problema, la inflación muy grave, los precios vuelan, pero no es la única amenaza. Tiene amenaza en las fronteras. La guerra del año pasado entre Armenia y Azerbaiyán ha sido un desafío. La victoria de los talibanes en Afganistán es un desafío para el país. Israel amenaza continuamente al país. Ha asumido la responsabilidad de atentados terroristas contra instalaciones estratégicas del país y el asesinato de un científico. De manera que hay potencias extranjeras muy interesadas en desestabilizar el país, y las sanciones y la inflación son consecuencia directa de estas sanciones que afectan al valor de la moneda, ¿no? Pero es un país con bastante capacidad tecnológica e industrial, y es posible que el escenario que salga vaya a permitir, junto con las esperanzas puestas en las negociaciones de Viena, en las conversaciones de Viena, sí, reconstruir la situación. Señor Ejido, pues muchas gracias por su análisis. Estamos muy pendientes de estos resultados en Irán. En otras noticias, el número de refugiados y desplazados internos alcanzó un nuevo récord a nivel global. Durante los últimos 10 años la cifra se duplicó y ahora se ubica en 82,4 millones. Así lo alertó Naciones Unidas, que explicó que pese a la pandemia, los números continuaron creciendo. El aumento fue de un 4% durante el 2020. El primer grupo de desplazados es de personas procedentes de Siria, seguidos de palestinos y venezolanos. Mar Romero nos cuenta más. Millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares en un año donde la consigna mundial era quedarse en casa. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en 2020 hubo 82,4 millones de demandantes de asilo, refugiados y desplazados en todo el mundo, un 4% más que en 2019. A pesar de la pandemia que nos ha obligado a todos a quedarnos en casa, a encerrarnos y confinarnos, las tendencias globales de desplazamiento forzado en 2020 fueron más altas que en 2019, 3 millones más de personas. La cifra no solo aumentó, sino que la pandemia de COVID-19 hizo que los desplazamientos fueran más peligrosos. Las fronteras se cerraron con firmeza, y cruzar fronteras, especialmente para refugiados, no desplazados internos sino refugiados, salva sus vidas. La mayoría de refugiados y desplazados parten de Siria, Palestina y Venezuela, un país que tiene a 4,9 millones de habitantes fuera de sus fronteras. Solo Colombia alberga a un cuarto de ellos, 1,3 millones de venezolanos.
Muchos de ellos huyen de la pobreza. 1 de cada 3 niños venezolanos va a la cama con hambre, según cifras de la ONU. Y las donaciones internacionales han caído también a raíz de la pandemia. ACNUR recuerda que hacen falta 1.440 millones de dólares para asistir a migrantes y refugiados venezolanos. Por ahora solo se ha recaudado el 5%. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones aseguró que trabaja a toda velocidad para verificar los votos impugnados tras la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 6 de junio, lo que por fin permitiría anunciar al vencedor de la contienda. Cuando el candidato Pedro Castillo mantiene el 50,12% de los votos, su contrincante Keiko Fujimori volvió a señalar un supuesto fraude y advirtió que el equipo de Castillo quiere manipular las elecciones. Por su parte, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, pidió calma y tranquilidad a la población. En otras noticias, desde la dictadura cívico-militar uruguaya de 1973 quedan muchas víctimas que piden justicia. Esta semana se celebró una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que los afectados pidieron que aquellos que cometieron crímenes durante la dictadura sean procesados. Alba Santana tiene los detalles. Reclaman verdad y justicia. Las víctimas de la dictadura cívico-militar en Uruguay exigen el procesamiento de los responsables. Décadas después del golpe militar, los afectados todavía piden justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que los autores de los crímenes no han sido juzgados. La República Oriental del Uruguay se precia de ser una de las democracias plenas en América Latina, y si bien tiene varios motivos para hacerlo, en lo que respecta al pasado reciente, Uruguay mantiene hasta el día de hoy una deuda que se profundiza con cada día que pasa sin respuestas concretas y efectivas. Desde el 27 de junio de 1973, en Uruguay se cometieron crímenes contra la humanidad. El caso de las muchachas de Abril es uno entre tantos. En diciembre del 74, 3 activistas de entre 19 y 21 años fueron asesinadas tras recibir más de 200 balazos en un operativo de las Fuerzas Armadas y la policía. Como ellas, hay muchas otras que sufrieron abusos, víctimas que ahora denuncian la violencia a la que están expuestas las mujeres en estos conflictos. Porque el cuerpo de la mujer fue y es en este momento aún botín de guerra. Ellos tenían un doble castigo a la mujer. Digo, primero, por ser mujer y haberte metido en lo que no corresponde a tu género. Son algunas de las 28 víctimas que llevaron su caso ante la CIDH, junto a cientos de familiares de otras víctimas que también exigen responsabilidades. Torturas, interrogatorios, plantones son algunos de los delitos que acusan y contra los que los uruguayos han salido a las calles en repetidas ocasiones a lo largo de estos años, pidiendo al Estado que responda ante estas acciones y brinde justicia a las familias. A continuación, otros hechos que son noticia en el mundo. Los contagios y muertes por COVID continúan disparados en Colombia, además de los 29.945 nuevos positivos reportados en las últimas 24 horas. El país registró 596 fallecimientos, lo que deja el total de casos en más de 3,85 millones y eleva a 98.156 los decesos. Bogotá continúa siendo el epicentro en el país. Israel anunció que transferirá a la Autoridad Nacional Palestina cerca de 1 millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 que están a punto de vencerse a cambio de una cantidad similar que los palestinos esperan recibir en septiembre u octubre. El acuerdo fue anunciado por el nuevo gobierno de Israel, que además confirmó que cerca del 85% de los israelíes adultos ya están inmunizados. La capital rusa informó de 9.056 positivos durante la última jornada, el máximo diario de contagios desde el comienzo de la pandemia. Ante el alarmante repunte, las autoridades ordenaron la vacunación obligatoria del 60% de los empleados en el sector de servicios. Pese a contar con 4 vacunas, las inmunizaciones en el país avanzan lentamente ante la negativa de los ciudadanos a recibir las dosis. Así, vamos a dar un vistazo a nuestra página web en este momento para ver lo que titula. Elecciones en Irán, candidatos conservadores, tensiones con Occidente y crisis sanitaria. El análisis de esta noticia. Así llegamos al final de esta emisión. Pueden repetirla y ampliar todas las noticias en nuestra web, france24.com.